Sí, bueno, la idea de esta capacitación o charla es entender más o menos lo nuevo, ¿no?, que trae la versión 4 de PCI. Por lo tanto, está más enfocado, ¿no?, a ciertas empresas que de alguna forma ya conocen la norma, la 321, ¿no?, que ya tienen algún camino recorrido con ella, porque básicamente, ¿no?, el foco es ver como la comparación, ¿no?, o qué controles nuevos trae la versión 4. Esto está pensado para hacerlo en una hora, así que, bueno, voy a tratar de respetar el tiempo. Por lo tanto, quizá en algunas partes voy a ir algo rápido, pero nada, igual va a haber un espacio para consultas, ¿no?, por si tienen. Así que, bueno, vamos a partir. Esto es más o menos el temario, ¿no? Primero entender o tener un contexto, ¿no?, de qué se trata la norma PCI-DSS. Es bien breve, ¿no?, asumiendo que gran parte de ustedes ya más o menos conocen de qué se trata la norma PCI. Después vamos a ver cuáles son los objetivos principales o consideraciones, ¿no?, que tuvo el PCI Council, ¿no?, al momento de pasar de la 321 a la 4, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que persigue con estos cambios? Y bueno, la parte principal de esta capacitación, ¿no?, son los nuevos controles, ¿no?, que trae la norma, ¿no?, en su versión 4. Bueno, y finalmente vamos a ver una especie de timeline, ¿no?, para saber en qué fecha estamos hoy en día situados. Y vamos a ver las fechas que son importantes, ¿no?, de aquí a futuro para entender cuándo ya la versión 3.1 sea de baja, ¿no?, y desde cuándo ya debiéramos empezar a certificarnos, ¿no?, con la versión 4, ¿no? Que si bien es una versión que ya está vigente desde marzo de 2022, justamente estamos en una etapa de transición, ¿no?, donde actualmente ambas versiones son varias, ¿no? Pero va a haber algún minuto donde la 3.1 sea de baja y de ahí para adelante solamente se pueden recertificar con la versión 4. Entonces, bueno, partamos. Bueno, esto me imagino que ya muchos lo saben, ¿no? PCI-DSS, ¿de qué se trata? ¿No? Es una norma, ¿no?, del PCI Council, que justamente tiene por objetivo, ¿no?, la seguridad del dato tarjeta, ¿no? Por lo tanto, esto aplica a todas las entidades que almacenan, ¿no?, procesan o transmiten datos tarjeta, ya sea proveedor de servicios, ¿no?, merchant, comerciante, etcétera, ¿no? Y un abanico bastante amplio de empresas que se ven afectadas por esta norma. Y bueno, y no solamente, no es la única norma, ¿no?, que tiene el PC Council, hay muchas otras normas que van, de alguna forma, van complementando, ¿no?, esta norma, PCI DSS, ¿no?, que es como la más transversal, pero también hay otro tipo de normas más específicas, ¿no?, como PCI PIN, ¿no?, para aquellas entidades que de alguna forma tienen que segurizar el dato PIN. También hay otras certificaciones PCI o normas PCI que tienen que ver con el proceso de desarrollo de algún software, ¿no?, que yo comercializo a terceros. También hay certificaciones PCI o normas PCI específicas para dispositivos que capturan datos tarjeta, ¿no? Entonces, en realidad, PCI DSS es una de las tantas otras normas que también son PCI, pero la PCI DSS es como la más conocida, ¿no?, porque es la más transversal de todas. Ok, pasando a los objetivos principales que tuvo el PCI Council, ¿no?, al momento de hacer esta actualización. Bueno, aquí se mencionan 4, ¿no? Por un lado, es asegurarse, ¿cierto?, que el estándar continúa, ¿cierto?, cumpliendo con las necesidades de seguridad que surgen en la industria de pago. ¿Esto por qué? Porque obviamente el tema de seguridad, ¿no?, todos saben que no es algo estático, ¿no? Cada vez están surgiendo nuevos tipos de ataques, ¿no? Y de alguna forma, en esta actualización, la norma PCI incorpora, de hecho, varios controles técnicos, ¿no?, que van, por ejemplo, asociados a temas de phishing, ¿no?, o temas de skimming, ¿no?, de páginas web que podrían, por ejemplo, adulterar algún script, ¿no?, algún código malicioso que podría capturar datos de tarjeta y ocuparlo para fines fraudulentos. Entonces, hay varios controles, sobre todo técnicos, ¿no?, que tienen que ver con esto, ¿no?, con implementar mecanismos de control para mitigar nuevos tipos de ataques, ¿no? Por otro lado, también hay un cambio muy importante respecto a la flexibilidad, ¿no?, que da la misma norma para poder cumplir con el objetivo, ¿no?, que se está pidiendo. Y aquí, bueno, aquí en el fondo hay un concepto nuevo de enfoque personalizado, ¿no?, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con no necesariamente seguir con la guía o con lo que dice la norma, sino que yo podría encontrar algún método alternativo para cumplir con el objetivo que me está planteando la norma, ¿no? Es similar al control compensatorio, ¿no?, que hoy que ya existe el R21, pero en el fondo este, más que un control compensatorio, es como tener ¿no?, un método alternativo de poder cumplir con el objetivo sin seguir necesariamente la misma guía, ¿no?, o lo que me está planteando la norma PCI. Bueno, eso lo vamos a comentar un poco más adelante en detalle. Bueno, en tercer lugar, bueno, fomentar la seguridad como un proceso continuo, ¿no? Si bien es cierto, siempre la norma PCI trata de
¿no? En el fondo fomentar esto, ¿no? De que no sea algo que la empresa se prepare una vez al año, ¿no? Cuando venga el asesor para poder revisar. De hecho, ustedes saben que hay varios controles que son, ¿no? Recurrentes, son algunos trimestrales, semanales, diarios, etcétera. Pero bueno, aquí justamente la versión 4, también con una mayor documentación o ejemplo que da la misma norma, facilita mucho, ¿no? Tanto para la entidad como para el evaluador, ¿no? Facilita mucho el entendimiento de cómo se puede cumplir con el objetivo, ¿no? Que se está planteando. Bueno, de hecho también en muchos controles se agregan como ejemplos, ¿no? Buenas prácticas, ¿no? Entonces facilita mucho la lectura de la misma norma para entender también cómo yo podría ir cumpliendo con ese objetivo de control. Y bueno, y asociado a lo anterior también, ¿no? Al tener una mejor documentación en la misma norma, ¿no? Se mejora también la validación de los requisitos, ¿no? Por parte también de los asesores. Entonces, bueno, uno de los principales cambios, ¿no? que trae la versión 4 es justamente el tema de la flexibilidad, ¿no? Y aquí también, ¿no? Le da mucho foco a lo que es el análisis de riesgo. Y tiene como dos miradas, la verdad. Bueno, por un lado, hay muchos controles de la norma PCI de la 321 que, en el fondo, la periodicidad del control queda abierta, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema en el requisito 5 de anti-malware, ¿no? Para todas aquellas plataformas que no son comúnmente afectadas por malware, es decir, todo lo que no sea Windows, ¿no? Linux, IX, CentOS, ¿no? Lo que sea, no Windows. Ahí, por ejemplo, hay un control en la 321 que dice que yo debiera hacer una evaluación periódica, ¿no? Sobre la evaluación de este tipo de ataque en este tipo de plataforma, en el fondo para yo tener, ¿no? Una decisión documentada de si puedo seguir sin una herramienta anti-malware en esta plataforma o quizás sí debiera empezar a preocuparme de tener una herramienta anti-malware en este tipo de plataformas. Ese es un ejemplo y hay más, ¿no? Hay varios, pero es un ejemplo de la norma PCI 321 donde la periodicidad de ese control no está definida por la norma, ¿no? Y simplemente dice periódica, por lo tanto, ese periodo, ¿no? Queda abierto. Ahora, la verdad que ese periodo sigue estando no definido por la norma, pero así, sí lo que se está pidiendo ahí es que para todos aquellos controles, ¿no? Que la periodicidad o la frecuencia del control no está definida por la norma, ahí lo que se pide es que la entidad, ¿no? Defina la propia frecuencia de ese control, pero en base a un análisis de riesgo, ¿no? Que sustente esa decisión de por qué se definió esa frecuencia. Eso es algo nuevo, bueno, que de hecho también lo va a ver más en detalle en los controles que vamos a ver más adelante, pero eso le pega ¿no? a varios controles que la norma PCI 321 queda como una periodicidad abierta. Y por otro lado, también, bueno, como les decía, también hay un enfoque personalizado, que es algo nuevo que permite la norma, que si bien por un lado no da mayor flexibilidad respecto a lo que yo debo implementar, por otro lado también me exige tener mayor documentación, porque si yo me voy por ese camino del enfoque personalizado, yo primero tengo que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Para poder documentar eso, el resultado. Y bueno, y no solamente eso, sino que además en el mismo ROC, ¿no? En el reporte de cumplimiento, también, ¿no? Hay que llenar una serie de anexos que sustentan esto, ¿no? Este análisis de riesgo que se realizó. Por lo tanto, si viene un grado de flexibilidad que otorga la versión 4, esto está más orientado, ¿no? A que hay empresas que tienen un proceso de análisis de riesgo más o menos maduro, ¿no? Que tienen un área y que más o menos tienen un proceso ya aceptado, ¿no? Y que me permite generar este tipo de sustento, ¿no? Eh, pero bueno, sigue siendo, ¿no? Un tema que da mayor flexibilidad respecto a lo que yo voy a implementar para cumplir con el objetivo. Bueno, y justamente acá se ve, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre el enfoque personalizado y el enfoque definido, ¿no? El enfoque definido en el fondo es lo que siempre ha existido en la norma PCI, ¿no? Hasta la 321. Bueno, y sigue existiendo la 4, que en el fondo es que la entidad, ¿cierto?, implementa los controles tal y como están definidos por el mismo estándar, ¿no? Si el estándar me dice que tengo que tener una contraseña de largo, ¿no? De largo 7 en la 321, bueno, esa es la forma en que la entidad, ¿no? Lo debiera implementar para poder cumplir con el objetivo que se persigue al implementar ese control, ¿no? Ahora eso, la norma tiene una apertura, justamente permite irme por un camino de enfoque personalizado, pero esto tampoco es para todos los controles de la norma, ¿no? Solamente son para algunos, bueno, y ese detalle se ve en la misma norma, ¿no?
En la misma norma versión 4, por cada control dice, ¿no? Cuál es el objetivo personalizado o si se permite o no un enfoque personalizado. Bueno, en el enfoque definido, la entidad, ¿cierto?, sigue lo que la misma norma entrega como guía, ¿no? O lo que está pidiendo que se cumpla. Y también nosotros como evaluadores, ¿no? También, ¿no? La misma guía nos dice qué es lo que debemos validar, ¿cierto?, como evidencia para poder decir, ok, la entidad está cumpliendo. Y en caso de no cumplir, ¿cierto?, con algún requisito, en la 3.1, ¿qué es lo que se hacía? ¿No? Se recurre a un control compensatorio si es que hay algún control que no se puede implementar de acuerdo a lo que dice la norma, y yo puedo recurrir a un control compensatorio en el fondo para demostrar que ese riesgo que quedó expuesto, ¿no? O que está expuesto por el hecho de no cumplir con el requisito, yo lo puedo mitigar de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que existe en la 3.2.1. Lo nuevo, claro, es que ahora la norma, yo podría no tomar un compensatorio y irme por el camino del enfoque personalizado, pero ahí, como dije, ¿no? Eso requiere a su vez también bastante esfuerzo y bastante documentación, ¿no? Porque esto, si me voy por el camino del enfoque personalizado, yo debiera, en el mismo reporte, de hecho, hay un anexo donde yo debiera dejar documentado una serie de factores, ¿no? Información que me permitan, ¿no? Demostrar que ese enfoque personalizado de igual forma cumple con el objetivo que se está persiguiendo. Y por eso es que, claro, ahí dice que en el fondo está destinado a entidades que tienen una metodología de riesgo más o menos madura, ¿no? Justamente por eso, porque no es tan simple, digamos, también irse por ese camino. Y bueno, al ser un enfoque personalizado también, ¿no? En este caso nosotros los asesores, para poder validar que efectivamente ese control, ¿no? Cumple con el objetivo que se está persiguiendo, no nos basta con la guía, ¿no? Y en base a lo que ustedes documenten, como análisis de riesgo y como procedimiento, como control, ahí en este caso nosotros como asesores deberíamos, en base a eso, definir ¿no? un procedimiento propio, ¿no? Por cada control que se siga este enfoque para así poder validarlo. Bueno, ahora nos pasamos a la parte de los controles nuevos. Bueno, ustedes saben que la norma tiene 12 requisitos, ¿no? Acá cuando hablamos de controles nuevos, bueno, hay un cambio que le pega en el fondo a los 12 requisitos. Y esto tiene que ver con tener documentado, ¿no? La asignación de roles y responsabilidades para realizar actividades de cada requisito, ¿no? Esto en la 3.1 está mucho más claro en el requisito 1, ¿no? De networking, donde ahí sí era en la 3.1, claro, había un control que era un requerimiento súper explícito, ¿cierto? Que decía que yo debo tener documentados justamente los roles y responsabilidades, ¿no? Con todo lo que respecta a networking, ¿no? Control de cambio, quién revisa las reglas de firewall o security group, etcétera, ¿no? Eso en la 1 ya está ya definido, y también en la 3.1 está también muy claro en el requisito 12, ¿no? Que tiene que ver con seguridad de la información. Ahí también hay un control en la 3.1 que también habla de esto, ¿no? De tener documentados los roles de responsabilidad respecto a la seguridad de la información. Entonces, finalmente, ¿cuál es el cambio que se hizo acá en la versión 4? Eso mismo que ya existe, ¿no? Hoy en día, en la 3.2.1, en el requisito 1 y 12, en el fondo lo amplió a todos los requisitos, ¿no? Al 2, al 3 y así. Y de hecho también, ¿no? Aparte, la versión 4, aparte de agregar nuevos controles, también hizo como un reordenamiento, ¿no? De los mismos controles que ya existían. Entonces, de hecho, este quedó como uno de los primeros, ¿no? En cada requisito, el 1.1, el 2.1, ¿no? El 3.1, ahora parte, ¿no? Cada requisito parte con esto, ¿no? Me pide que yo tenga documentado roles de responsabilidad respecto a las actividades de ese requisito, ¿ok? Entonces, bueno, si bien esto en una de esas ya la entidad ya lo tienen como definido, ¿no? O documentado en alguna política, ¿no? O procedimiento o alguna matriz. Lo importante es que ahora sí, ¿no? En la versión 4, por cada requisito se va a exigir este tipo de evidencia, ¿no? Esto más bien tiene que ver con un tema documental, ¿no? No es tanto un control técnico. Bueno, ese es un cambio que viene en la versión 4. Y yéndonos ya al detalle, bueno, aquí partimos con el requisito 3 porque la verdad que en el requisito 1 y 2 no hay mayores cambios, bueno, excepto esto, ¿no? Que dijimos recién, ¿no? En el requisito 2 se agregó el tema de tener documentados los roles de responsabilidad. Y aparte de tener otros tipos hay temas de aclaración, de concepto o de cambios de concepto, sobre todo en el requisito 1, ¿no? Que ya no se habla tanto de firewall, ¿no? De router, sino que ahora más bien el concepto se amplía, ¿no?
funcionando, sobre todo además que muchas entidades están ocupando servicios en la nube. Pero aparte de ese tipo de cambio o de ajuste, temas de concepto, no hay mayormente, ¿no?, controles nuevos, ¿no? Entonces partimos con el requisito 3, donde sí acá hay temas. Y bueno, el 3, ustedes saben que tiene que ver con cómo yo segurizo el dato que se almacena, ¿no?, a nivel de base de datos, de archivos, ¿no? Entonces acá hay un tema nuevo que en realidad en la práctica de alguna forma ya, nosotros de alguna forma ya lo estábamos variando, porque justamente hay algunos modelos de negocio que justamente necesitan, ¿no?, tener, por ejemplo, almacenado el dato sensible de autenticación, ¿no? Entiéndase CBB, track, ¿no?, PIN. Y bueno, y la verdad que en la 321 no estaba tan claro, ¿no? Decía simplemente que una vez que la transacción se procese, ¿no?, si ya sea se acepte o se rechace, desde ahí yo no debería mantener el registro, ¿no?, de los datos sensibles de autenticación. Pero bueno, muchas veces, sobre todo por temas de justificación de negocio, ¿no?, o cómo está armado el proceso que se está certificando, muchas veces hay un tiempo, ¿no?, entre que yo lo capturo y cuando yo finalmente lo proceso. Por lo tanto, eso de alguna forma PCI ya se dio cuenta y ahora sí está mucho más claro, ¿no?, en la versión 4. Sí se permite, digamos, almacenar ciertos los datos de autenticación confidenciales. Bueno, eso era el 332, ¿no? Pero de la mano con eso, yo también debiera tener definido, ¿no?, el tiempo de retención, ¿no?, por el cual yo debiera mantener esos datos. Entonces, bueno, va muy de la mano el 321 con el 332. Era algo que en la versión 321 no estaba tan claro, pero ahora la versión 4 está mucho más, no está más explícito, ¿no? Por lo tanto, ahora yo puedo almacenar datos confidenciales siempre y cuando sea anterior, ¿no?, al procesamiento de la transacción. ¿Okay? Entonces, si yo lo almaceno, bueno, obviamente tengo que almacenarlo también en forma cifrada, ¿no?, tal como se almacena hoy en día el dato PAN. Entonces, eso es algo nuevo que incorpora la versión 4 de la norma. Otro tema nuevo es el 341, que esto más bien también tiene que ver con algo que ya venía sucediendo hace un tiempo, y que de hecho esto ya estaba abordado a través de una pregunta frecuente, ¿no?, en el sitio de PCCOM, sino una FAQ, que en el fondo tiene que ver con el BIN, ¿no? Hoy en día, o desde hace un tiempo ya, hay varias marcas de pago que están utilizando BIN de largo 8, ¿no?, y no 6. Por lo tanto, ahí la versión 321 de la norma PCI siempre habla de los primeros 6 dígitos y los últimos 4, ¿no? Entonces ahora un poco se adaptó eso, y ahora cuando hablamos de enmascaramiento del dato de tarjeta, ¿no?, si el BIN es de largo 8, obviamente se puede visualizar los 8 primeros caracteres, los últimos 4. Lo que sí hay que tener ojo que no, bueno, eso no es que quede libre, ¿no? No es que sea una configuración transversal a cualquier dato de tarjeta. Aquí lo que se debería hacer es justamente, ¿no?, verificar si precisamente ese dato PAN tiene un largo de BIN 8, en ese caso yo debería mostrar los primeros 8, ¿no? Eso porque, claro, no todas las marcas de pago hasta hoy, digamos, no todas están utilizando largo 8, entonces habría que un poco ajustar esa configuración según el tipo según la marca de pago, ¿no? Otro tema nuevo es 342, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con si yo tengo acceso remoto, ¿no?, a algún archivo, ¿no?, que tenga datos de tarjeta, cifrado, obviamente. Claro, yo debería implementar un control técnico, ¿no?, para impedir la copia o la reubicación de estos datos en algún otro lugar, ¿no? Esto de alguna forma ya estaba, pero estaba como a nivel más bien normativo en el requisito 12, ¿no?, cuando hablaba de uso de tecnologías críticas, de alguna forma ya hablaba de esto, pero ahora la diferencia es que ahora se debe implementar un control técnico, ¿no?, que me impida la copia y reubicación de datos PAN, ¿no?, utilizando tecnología de acceso remoto. Y esto, por lo tanto, se movió también al requisito 3. Hay otro control nuevo que también aplica, bueno, a aquellas entidades que almacenan el PAN en forma hacheada, que es una de ¿no?, de las tantas formas que permite la norma cuando habla de dejar el dato PAN ilegible, ¿no? Una de las formas justamente es hachear el PAN, ¿no? Entonces, hasta la 321 bastaba con utilizar un SHA-2, SHA-3, ¿no?, tener un algoritmo de hash, pero lo nuevo es que ahora, si se está hacheando el PAN, ya no me basta, ¿no?, con utilizar un SHA, por ejemplo, un algoritmo tipo SHA, sino que yo debo implementar también, no, tiene que ser a través
hash criptográfico, es decir, yo dentro de ese proceso yo debería utilizar llaves criptográficas, ¿no? Para poder hachar el dato. Por lo tanto, la forma de hachar el PAN, en este caso, si que se va por ese camino, ahora es más exigente respecto ¿no? al algoritmo y al método de cómo yo hacheo el PAN. Otro cambio respecto al PAN almacenado, hasta la 3.2.1 también, ¿no? Hay una parte que habla de yo podría no cifrar el dato PAN a nivel de registro o de campo, pero si es que yo cifro ¿no? el disco, eso de alguna forma hasta la 3.2.1 era válido, ¿no? Yo podría no cifrar a nivel de registro o de campo o a nivel de base de datos, pero sí podría cifrar el disco. Ahora eso un poco cambia, y sobre todo para aquellos cifrados para medio electrónico no extraíble, ¿no? Discos duros, etcétera. Si yo cifro el disco, yo además debería tener otro mecanismo, ¿no? Para proteger el dato PAN a nivel de base de datos. ¿Okay? Ese otro cambio que viene en la versión 4. Otro tema que asociado al requisito 3, ¿no? Tiene que ver con la descripción de la arquitectura criptográfica. Que la verdad que esto ya existía, pero lo nuevo es que ahora lo que me está pidiendo la norma es que yo no puedo utilizar la misma llave de cifrado en un ambiente de prueba que en un ambiente de producción. Por lo tanto, yo debería tener llaves distintas, ¿no? Utilizar llaves distintas dependiendo del ambiente en que estoy cifrando el dato. Ese es el cambio nuevo que viene respecto a ese punto. Nos pasamos al requisito 4. Bueno, acá también hay un cambio respecto, ¿no? Bueno, el requisito 4 tiene que ver con cómo yo, ¿cierto?, aseguro la transmisión del dato, ¿no? Cuando lo transmito. Y acá, claro, aquí estamos hablando de TLS 1.2, certificado de confianza, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de controles. Acá lo nuevo es que ahora se debe implementar control, ¿cierto?, para asegurarse que los certificados que se están utilizando en la transmisión del dato PAN a través de algún canal público sean válidos y no estén vencidos ni revocados, ¿no? Debería ser un tipo de validación, cosa que si esto ocurre, se debiera no permitir el tráfico o el tránsito de este dato PAN si es que el certificado no es válido o está revocado, por ejemplo. Otro cambio nuevo es que, bueno, justamente yo debería tener un inventario de todas las claves y los certificados de confianza, ¿cierto?, que estoy utilizando para proteger el dato PAN. Este tema del inventario, bueno, se repite también en varios otros controles que vienen más adelante, y el objetivo de tener un inventario es justamente, ¿no? Tiene que ver con el dinamismo, ¿no? De todo lo que se considera como algoritmo no vulnerable, ¿cierto?, en el tiempo. De hecho, acá, bueno, la norma PCI en este punto muchas veces hace como el link a lo que dice NIST, ¿no? Respecto a, por ejemplo, NIST se preocupa mucho, ¿no?, de publicar, por ejemplo, si es que algún tipo de algoritmo, ¿no?, de cifrado, etcétera, podría ser vulnerable, y por lo tanto yo debiera ya empezar a pensar en migrar, ¿no?, ese tipo usar otro tipo de algoritmo que sea más seguro. Entonces, justamente el inventario me sirve para eso, ¿no?, para identificar qué tipo de cifrado estoy utilizando, y por lo tanto, si es que debo empezar a pensar, ¿no?, en tratar de irme por un método más seguro. Pasamos al requisito 5, que tiene que ver con anti-malware. Bueno, el 5.2.3.1 tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema de análisis de riesgo. Justamente acá hay un control, ¿no?, que se habla de evaluación periódica, y en el fondo lo que dice la norma es que esa frecuencia o esa periodicidad del control debería venir ahora definido por la misma entidad a través de un análisis de riesgo. ¿Okay? Casos como este, bueno, se repiten también, bueno, de hecho que viene también, ¿no? El 5.3.2.1 también es un ejemplo de lo mismo, ¿no? Ahí, cuando yo tengo, ¿no?, por ejemplo, una plataforma Windows, y por lo tanto sí o sí tengo que tener un anti-malware, la frecuencia de la ejecución de los escaneos, ¿no?, que me piden esa parte del control, también, ¿no? El 3.1 me dice hacer escaneos periódicos. Entonces acá lo que pide la 4 es que esa periodicidad venga dada por un análisis de riesgo y debe estar definida, ¿no?, en base a eso. Otro tema nuevo tiene que ver con anti-malware, tiene que ver con qué pasa si yo, por ejemplo, inserto, ¿no?, un medio extraíble, ¿no?, por algún puerto, por ejemplo. La herramienta anti-malware deberá hacer ¿no?, un escaneo automático, ¿cierto?, sobre ese dispositivo para ver si tengo un malware o no. Por lo tanto, aquí también es una configuración nueva que se está pidiendo en la versión 4, y en el fondo tenga esa capacidad, ¿no?, de hacer un escaneo o realizar un análisis continuo o hacer un escaneo, ¿no?, automático cuando se inserta un medio extraíble.
Otro tema nuevo que pide acá la versión 4 es, bueno, esto que hablamos al principio también, ¿no? Este tema de phishing, ¿no? El tema de phishing en la versión 4, bueno, se aborda desde dos puntos de vista en realidad. En el requisito 12, ¿no? Cuando se habla de concientización y awareness, ¿no? Ahí también se está pidiendo que parte de los temas de concientización a los empleados también se incorpore, digamos, temas de phishing, ¿no? Que era algo que no se pedía así tan explícitamente en la 3.1, ¿no? Entonces ahora a nivel de awareness o de concientización se pide este tipo de que se toquen estos temas, pero aparte acá en el requisito 5 se pide además que exista, ¿no? Un mecanismo de control, ¿no? Una implementación de un control automatizado que también me detecte y me proteja, ¿no? Contra ataques de phishing. Por lo tanto, tiene esas dos miradas, ¿no? Bueno, sigo con el 6. 6 tiene que ver, ¿no? Con temas de desarrollo. Y acá también, ¿no? Vuelve a aparecer el tema del inventario. Y también, básicamente, la idea es tener, ¿no? Rápidamente yo puedo identificar qué tipos de software, qué tipos de componentes, librería, ¿no? Estoy utilizando, cosa de si me llega una notificación de que X librería, X componente o tal lenguaje, no sé, tiene alguna vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto yo debiera o actualizarme de versión o aplicar algún parche, deberías tener esa identificación de forma lo más rápida posible, ¿no? Otro cambio tiene que ver con bueno, con el actual control 6.6, ¿no? De cuando habla de cómo proteger, si yo tengo una aplicación web expuesta, ¿no? Públicamente. Actualmente la versión 3.1 me da dos opciones. O yo hago escaneo, ¿no? A esa aplicación web a demanda una vez al año, o, ¿cierto? Tener un WAF, ¿no? Eso es lo que dice la 3.1. Entonces, a partir del, bueno, entre paréntesis, cuando dice 31 de marzo de 2025 es porque esos controles que están en la versión 4 se consideran como buena práctica o se consideran como opcionales hasta esa fecha. ¿Ok? Que en realidad son la gran mayoría de controles, sobre todo los técnicos, tienen como esa fecha, ¿no? Por lo tanto, esa es otra cosa importante a considerar, digamos, cuando yo me vaya a certificar con la versión 4, además hay como un tiempo adicional para poder yo implementar estos controles, justamente porque hay controles que se consideran mejores prácticas hasta el 2025. ¿Okay? Entonces acá, en respecto al WAF, es justamente eso, ¿no? A partir del 31 de marzo de 2025 ya no la PCI ya no me permite la opción de hacer un escaneo, ¿no? A través de alguna herramienta una vez al año, sino que ya derechamente tengo que tener un WAF, ¿no? Es como el único camino. El 643, bueno, tiene que ver con páginas de pago, ¿no? Si yo dentro de mi alcance tengo páginas de pago, ¿no? Yo de alguna forma debería tener controles para asegurar la integridad del script, ¿no? Que se están ejecutando y tener de nuevo, sale el tema del inventario, ¿no? De los scripts. Cosa de saber si, no, bueno, en el fondo facilitar, ¿no? Este monitoreo, ¿no? De integridad de esos scripts y justamente para evitar, ¿no? Script malicioso que me estén tratando de capturar el dato y haciendo algún tipo de fraude con esa información. Me paso al requisito 7. Bueno, requisito 7 tiene que ver con control de acceso lógico, ¿no? Acá hay algunos temas nuevos, sobre todo respecto a las cuentas de usuario y también las cuentas de aplicaciones. Respecto a las cuentas de usuario, bueno, es una buena práctica, ¿no? Que seguramente muchas entidades ya lo hacen, ¿no? Pero PCI no lo tenía así explícitamente. Lo que se está viendo acá es que cada 6 meses, ¿no? Se haga una revisión de todos los privilegios, ¿no? De las cuentas de usuario, obviamente entendiendo que son cuentas de usuario de aplicaciones que están dentro del alcance de PCI, ¿no? Aplicaciones o componentes, ¿no? Servidores, etcétera. Yo debería tener una revisión semestral, ¿no? Respecto a si es que esos privilegios están bien asignados o no. Sobre todo pensando en cambios de cargo, ¿no? Que muchas veces se concentran los privilegios, no se hacen los ajustes necesarios. Incluso también sirve para, si es que algún usuario se dio de baja, ¿no? Y no me notificaron en forma oportuna, también serviría esta revisión central para darme cuenta de esos casos, ¿no? Y yo tener que dar de baja alguna cuenta. El 725 tiene que ver con cuentas de servicio, ¿no? Que era algo que hasta el centro de uno la norma no se metía mucho ahí, pero ahora sí, ¿no? Está pidiendo que la gestión que se haga sobre esas cuentas de servicio, ¿no? También se haga, por ejemplo, a través de utilizar el principio de mínimo privilegio, ¿no? En el fondo, lo mismo que se aplica para controles nominales o de usuario, ahora también se tiene que validar que se haga lo mismo para las cuentas de servicio o de aplicaciones, ¿ok? Y bueno, respecto a lo mismo, también debería haber una revisión periódica
¿cierto? De las cuentas de servicios o de aplicaciones. Y aquí también, ¿no? Con qué frecuencia, y también la norma lo da, en el fondo deja que la misma entidad haga su propio análisis de riesgo para definir la frecuencia con la cual yo voy a revisar, ¿cierto? Las cuentas de servicios, si en el fondo están bien los privilegios, ¿no? Si hay que hacer alguna modificación respecto a eso. Nos cambiamos al requisito 8, tiene que ver bueno, el 8 tiene que ver con autenticación, ¿no? Política de contraseña, etc. Acá hay un cambio que tiene que ver con el largo, ¿no? de las contraseñas. En la 3.1 el largo mínimo que se pedía es 7, ahora eso cambia, ahora se está pidiendo largo 12, pero también hay una letra chica que dice que hay casos justificados, si es que la plataforma no me permite este largo de contraseña, igual se permite largo 8, siempre y cuando esté justificado, ¿no? Eh, También hay un cambio respecto ¿no? al tema de los cambios cada 90 días. Aquí también, ¿no? Esto también se ve impactado por otro, bueno, justamente por el otro cambio que viene a continuación del MFA, ¿no? Ese otro cambio importante. El MFA hoy en día, hasta la 3.1, se pide solamente para aquellas conexiones de los administradores, ¿cierto? De los componentes dentro del alcance, y también cuando es un acceso remoto. ¿Okay? Eso es lo que pide actualmente la 3.1. En la versión 4, en el fondo, esto se amplía y ahora en el fondo, se está exigiendo que cualquier conexión que se haga al entorno de datos tarjeta, al CDE, cualquier acceso al CDE tiene que ser con MFA. Entonces ya no es solamente para usuarios administradores o para acceso remoto, sino que también si es que desde una red interna algún usuario no administrador se conecta al entorno de datos tarjeta, debería ser con MFA. Entonces, bueno, ese también es otro cambio que viene. Y bueno, y el 8.3.10.1 tiene que ver con esto de los cambios, ¿no? Cada 90 días. Ahora también se permite que no se ocupen 90 días, pero sí es que se hace un análisis dinámico, ¿no? De las cuentas que acceden, del uso de recursos, ¿no? Y hay herramientas que permiten en forma, ¿no? Con inteligencia, permiten determinar automáticamente, digamos, si es que se rechaza o se acepta, ¿no? El uso de esa cuenta, ¿no? Entonces ahí como que también, ¿no? Da una mayor flexibilidad respecto a los cambios de contraseñas cada 90 días. Bueno, siguiendo con el 8, también, ¿no? El MFA, bueno, de nuevo, es un control que ya venía en la 3.2.1, ¿no? Ya existía, pero aquí en el fondo como que se aclaran un poco algunos temas, que en el fondo dice que no debe ser susceptible a ataques de repetición, no puede ser omitido por ningún usuario, ¿no? Se usan al menos 2 factores, porque muchas veces, ¿no? Se confunde. Por ejemplo, si el primer factor es una contraseña y el segundo factor es un PIN, por ejemplo, claro, son dos cosas que yo sé, por lo tanto, en el fondo yo no estoy ocupando 2 factores, ¿no? Entonces tiene que ser 2 factores distintos, es decir, algo que yo sepa, algo que yo tenga o algo que yo sea, ¿no? Esos son como los 3 factores básicos, ¿no? O tipo de factores. Por lo tanto, ahí se aclara un poco eso y también, ¿no? Se requiere el éxito de todos los factores antes de otorgar el acceso, ¿no? Porque muchas veces se implementaba como un doble factor, pero en forma parcial, ¿no? Primero para acceder a la red y luego para acceder a una aplicación o a algún componente. Por lo tanto, acá se aclara de que en el fondo debo pasar los 2 factores antes de cualquier acceso, ¿no? Dentro del entorno de datos tarjeta. Acá también viene algo nuevo respecto a las cuentas de servicio. En el fondo aquí, en el fondo, se puede utilizar estas cuentas en forma interactiva, siempre y cuando, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones, ¿no? Cuando esté justificado el uso por un tiempo limitado, cuando el uso esté aprobado y que yo de alguna forma permita hacer trazabilidad respecto a quién ocupó esa cuenta, ¿no? Qué persona, ¿no? Y esto muchas veces se asocia también con la cuenta root de Linux, por ejemplo. Y la típica cuenta de sistema, que muchas veces no se puede deshabilitar, pero hay un sistema bueno, hay varias formas, ¿no? De ensobramiento, ¿no? Bóveda, que de alguna forma me permite controlar quién, a qué hora, qué hizo, ¿no? Los usuarios que se conectan a través de esa cuenta de sistema o de servicio. ¿Okay? Bueno, hay otro cambio que tiene que ver con que las contraseñas de cuenta de servicio no se encuentran, ¿cierto?, en script, archivos de configuración o código fuente. Y también la contraseña de cuenta de servicio se encuentran protegidas contra el uso indebido. Es decir, yo también debería tener definido cuál sería el largo de esas cuentas de contraseñas, ¿no? De cuentas de servicio, no de cuentas nominales. La entidad debería definir cuál debería ser el largo aceptado, ¿no? La complejidad de esa contraseña, etc. Nos pasamos al requisito 9. Aquí básicamente no hay muchos cambios. Sí, aquí hay un cambio, ¿no?
sobre todo para los merchants, ¿no? Que en el fondo aquellos que son responsables de los dispositivos que capturan datos de tarjeta. Bueno, este es un ejemplo más, ¿no? De estos que la 321 dice revise periódicamente, ¿no? Haga una inspección en forma periódica de estos dispositivos. En el fondo acá lo que dice ahora, esa definición, ¿no? Deberá darse a través de un análisis de riesgo y que la misma entidad defina cuál deberá ser esa frecuencia. Es el único cambio que viene en el requisito 9. Bueno, en el 10, bueno, acá hay varios temas. En el 10 cuando se habla, ¿cierto?, de revisión de eventos, ¿no? Pues la 3.1 básicamente habla de revisión diaria, ¿ok? De eventos, de los eventos críticos de seguridad. Bueno, justamente no necesariamente habla de un 100, ¿cierto?, en la 3.1, pero bueno, a partir del 31 de marzo de 2025, sí necesariamente para efecto de revisión de los eventos yo voy a tener un 100, básicamente, ¿ok? Es decir, tener un mecanismo automatizado que me permite, ¿no?, configurar alertas, ¿no? Y que yo básicamente la revisión se concentra, en el fondo se limita a estar atento a los correos que me lleguen del mismo 100, ¿no? Y en base a eso, hacer una indagación si es que tengo que tomar un plan de acción o no. Eso es algo que la norma lo está exigiendo en la versión 4. Bueno, el 10.421 es lo mismo que el anterior, ¿no? Tiene que ver con la frecuencia que en la 3.1 venía como con una periodicidad no definida, lo mismo de recién, ¿no? Ahora esa frecuencia debiera venir a través de un análisis de riesgo. Los dos que siguen, bueno, en realidad tienen que ver con... Es un cambio que ya existía en realidad. Esto de tener la capacidad de detectar y responder ante fallos en los sistemas de seguridad era algo que ya existía, pero solo para los proveedores de servicios, ¿ok? No se exigía para los merchants. Entonces el cambio que se hizo acá fue ahora exigirlo también para el merchant, ¿no? Pero algo que ya existía para los proveedores de servicios. Nos pasamos al 11. Bueno, aquí viene un cambio también importante. Hasta la 3.2.1, cuando revisamos los reportes escaneados de vulnerabilidad interna, ¿no es cierto? Ahí la norma habla de que los críticos y altos, ¿no?, tienen que ser remediados y que se debe hacer un retest, incluso dentro del trimestre, para poder validar que efectivamente se remediaron de forma exitosa. Por lo tanto, si hay una vulnerabilidad de riesgo medio o bajo, la 3.2.1 la verdad que no se decía nada, ¿no? Y nosotros como evaluadores tampoco, ¿no? Nos concentramos en las críticas altas, nos preocupamos de que la entidad aborde esa vulnerabilidad y la remedien y se haga un retest, ¿no? Ahora eso cambia un poco, si bien obviamente las críticas y altas siguen siendo prioridad, digamos, para efectos de remediación, ahora sí la norma pide que no, todas aquellas que no sean ni altas ni críticas, de alguna forma la entidad también las aborde, ¿no? Pero aquí también lo deja abierto, ¿no? Porque tampoco es que pida algún tiempo de remediación, ¿no?, algún plazo, sino que, de nuevo, ¿no?, acude a que la forma de abordar estas vulnerabilidades venga dada también por un análisis de riesgo de la misma entidad, ¿no? Entonces, lo importante es que de alguna forma se aborde, ¿no? Las medias y las bajas, debería haber un análisis de riesgo para poder decidir qué hacer con ellas, ¿no? Si las voy a remediar en un plazo X, ¿no? Eso queda como... Igual quedó, en el fondo lo pide que se aborde, pero igual, ¿no?, quedó abierto bajo los criterios de cada entidad en base a un análisis de riesgo. Otro cambio que tiene que ver con los escaneos, ¿no?, que ahora, desde la versión 4, ahora los análisis de vulnerabilidades internos, ¿no?, se deben realizar en forma autenticada. ¿Qué quiere decir eso? Que la herramienta, ¿no?, que haga el escáner, de alguna forma debiera utilizar credenciales, ¿no?, para poder autenticarse, ¿no?, en el componente que yo quiero escanear. ¿Para qué? Justamente para tener una mayor visibilidad, ¿no?, o profundidad respecto al análisis que haga, porque hoy en día, si no es autenticado, la verdad que muchas veces o muchas herramientas tienen poca visibilidad, ¿no?, de lo que pueden escanear. El 11.4.7, bueno, tiene que ir más que nada para aquellos proveedores que son multitenant, entiéndase multiarrendamiento. Esto básicamente le pega más que nada a los proveedores de la nube, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que tienen en el fondo, bajo la misma infraestructura física, tienen ciertos distintos clientes, ¿no?, en esa infraestructura, y por lo tanto ellos debieran apoyar a los clientes respecto a la ejecución de pruebas de penetración. Otro nuevo del 11, bueno, también tiene que ver con el IDS IPS. Ahora lo que se pide, o lo nuevo que se pide, porque en el fondo también, ¿no?, el IDS IPS es algo que ya existía. Lo nuevo es que ahora, claro, pide que se aborden los canales de comunicación, ¿cierto?, para poder detectar si es que hay un malware encubierto, ¿no?, pasando como tráfico dentro de mi entorno. Entonces pide como algo
una característica un poco más avanzada respecto a lo que es el IDS y IPS. El 1161, bueno, tiene que ver con esto también que hablamos, ¿no? De las páginas de pago, implementar algún mecanismo para detectar cambios y modificaciones en los encabezados HTTP y en el contenido de las páginas, ¿no? Esto siempre y cuando dentro del alcance, ¿cierto? Obviamente existan páginas de pago que en el fondo manejen datos de tarjeta. Nos pasamos al 12, que es el último requisito. Bueno, tal como hablamos anteriormente, ¿no? Aquí es donde justamente se habla del análisis de riesgo, ¿no? Que la clave 1 también, ¿no? En el requisito 12 se ve el análisis de riesgo. Entonces, claro, acá lo que en el fondo, lo nuevo es que todos aquellos controles, lo que decíamos recién, ¿no? Todos aquellos controles que la policía queda abierta, en el fondo acá es donde se hace el análisis de riesgo y yo debería tener definido por cada control que tiene esa característica, cuál es la frecuencia definida para ese control. Y bueno, también, lo que decíamos un poco al principio también, para aquellas entidades que deciden irse por un enfoque personalizado, ¿no? Es decir, no guiarse por los puntos que dice la guía, también, ¿no? Aquí es donde se pide un análisis de riesgo y yo debiera dejar documentado, ¿no? Cuál es el sustento en el fondo, que me permite justamente demostrar que esa forma alternativa me permite igual cumplir con el objetivo de control. Bueno, hay otro tema en el 12 que tiene que ver con revisión de protocolo y conjunto de cifrado en uso. Un poco también lo que hablamos recién, ¿no? La idea es tener o revisar, ¿no? Y por eso también se piden varios puntos en inventario. Justamente si esos protocolos o esos ciphers que se ocupan, ¿cierto? En mi algoritmo, yo debería preocuparme, ¿no? Si es que esos son seguros todavía, ¿no? Quizá NIST me está alertando de que ya es mucho más fácil ahora, por ejemplo, descifrar un AE256, por ejemplo, y por lo tanto yo ya debería pensar en migrar ese tipo de cifrado, o TLS 1.2, por ejemplo, ¿no? Yo ir a hacer ese tipo de revisión una vez al año, ¿no? También el 1234 también tiene que ver con una revisión anual, y esto también es algo que ya existía la 321, solamente que existía solamente para un anexo, ¿no? Que es el anexo A3, y algunas entidades, ¿no? Algunas marcas de pago le exigían, bueno, todavía lo hacen, ¿no? Le exigen a algunas entidades, sobre todo si han sufrido alguna brecha, ¿no? Algún data breach, algún filtro de información o algún incidente, la marca de tarjeta, alguna entidad les pide también, aparte de cumplir con PCI DSS tradicional, le pide cumplir con un anexo donde vienen varios controles adicionales, ¿no? Justamente el 1234 es uno de ellos, que lo que se pide en el fondo es revisar anualmente, ¿cierto?, la tecnología de hardware y software que tengo bajo mi alcance, y justamente es para también, ¿no? Ver si es que, por ejemplo, alguna plataforma está cercana a cumplir su end of life, su VL, y por lo tanto fin de soporte, y por ejemplo yo era ya preparando un plan de migración, ¿no? Por ejemplo, el Windows Server 2012, ¿no? Eh, si tiene, por ejemplo, Windows Server 2012 dentro del alcance, en octubre, ¿no? Microsoft ya dijo que ya va a estar fuera de soporte, por lo tanto yo ya era estar preparándome para eso, ¿no? Y no, justamente para después no caer en un incumplimiento del control que tiene que ver con gestión de vulnerabilidades, gestión de parches, etcétera, ¿no? Entonces algo que ya existía, pero ahora la norma lo tomó del anexo y se lo llevó a la parte principal, ¿no? De PCI. Hay otro cambio que tiene que ver con documentar y revisar anualmente el alcance de PCI. Esto creo que es para los merchants, incluso para los proveedores de servicios se pide que esto se haga cada 6 meses, ¿ok? También es algo nuevo que lo está viendo. Bueno, y bueno, también hay, siguiendo en el 12, ¿no? Cuando hay algún cambio significativo a nivel de estructura organizacional, ¿no? Alguna área, ¿no? No sé, cualquier cambio importante a nivel de estructura y que le impacte en PCI, se debe hacer un análisis, ¿no? De ver cómo impacta en eso y si es que es necesario cambiar el alcance de PCI. El 1262, bueno, tiene que ver con el awareness, ¿no? Concientización. Acá lo que se pide es que el material, ¿no? O el programa, o lo que se defina como tópico a tocar en ese programa, sea revisado anualmente, ¿no? Y en el fondo para asegurarse de que en el fondo esté actualizado, ¿no? En base a las nuevas formas de ataque, etcétera, ¿no? Debería ser algo dinámico y no repetir lo mismo del año anterior, ¿no? Justamente lo que hablábamos de phishing en el 5, ¿no? Acá está la parte de awareness, ¿no? Ya vimos la parte del control técnico, acá donde justamente se toca que dentro del awareness yo también debería tocar temas de phishing y en general, ¿no? De cualquier tipo de ataque en base a ingeniería social. El 12632 tiene que ver con capacitar al usuario sobre el uso aceptable de tecnología.
bueno, el tema de uso aceptable de tecnologías críticas ya está en la 3.2.1. Acá simplemente lo que se pide es que ese tópico también se toque dentro de la awareness, ¿no? De cómo, de enseñarle a los empleados cómo yo debería hacer uso de esas tecnologías críticas. Siguiendo con el 12, ¿no? Bueno, los proveedores de servicio, ¿no? De tercera parte, ¿no? Deben entregar información o deben armar una matriz, ¿no? Sobre su estado de cumplimiento, los requisitos que son responsabilidad de ellos y cuáles son responsabilidad del cliente. Esto, bueno, para entender esto, no sé si, bueno, seguramente algunos, quizás los que ya están en la nube, conocen, por ejemplo, lo que tiene AWS o Azure o Google Cloud, ¿no? Ellos tienen, justamente, aparte de la OC, ellos entregan una matriz de responsabilidades compartidas en términos PCI, y justamente le identificar qué es lo que cumple o cómo le ayuda el proveedor al cliente, ¿no? Qué control de responsabilidad 100% del proveedor, cuál es 100% de responsabilidad del cliente y cuáles controles son de responsabilidad compartida, ¿no? Y debería haber una explicación en los casos de responsabilidad compartida, hasta qué punto el proveedor es responsable y hasta qué punto el cliente es responsable. Entonces, eso que ya tiene las nubes, ahora en el fondo se está pidiendo para cada proveedor de servicio, ¿no? Que lo arme. El 12.10.4.1, bueno, de nuevo, caemos en el tema de la frecuencia, ¿no? De la capacitación, en este caso al equipo de respuesta a incidentes, ¿no? La norma 3.1 dice se debe capacitar en forma periódica, y acá lo que está pidiendo en el fondo es que esa frecuencia venga dada por el análisis de riesgo. Y bueno, y respecto al plan de respuesta ante incidentes, ahora el cambio que viene es que ahora se pide un proceso o una respuesta específica ante un escenario donde yo detecte un dato PAN almacenado en algún lugar inesperado, ¿no? Y este lugar inesperado puede ser tanto dentro de mi alcance, en alguna base de datos o en algún repositorio donde yo no lo tenía identificado como parte del alcance, o también puede ser fuera del alcance incluso, ¿no? Si yo tengo algún dato PAN por ahí dando vuelta en alguna base de datos, en algún archivo, incluso fuera de mi alcance PCI también, ¿no? Yo debería tener un plan de acción y saber qué hacer con eso, ¿no? Bueno, y finalmente llegamos a la parte del timeline, ¿no? Eh, bueno, acá lo importante, ¿cierto?, es saber que estamos hoy en día en 2023, ¿no? Y por lo tanto estamos justamente en un periodo de transición. El primer Q1 de 2024 se da de baja la versión 3.1 y por lo tanto de ahí para adelante todas las certificaciones y recertificaciones, ¿no?, tienen que ser con la versión 4. Por eso que es importante irse preparando, ¿no?, respecto a los controles nuevos que está exigiendo la norma. Y bueno, tal como dije también, hay muchos controles, ¿cierto? Tal como vimos recién, ¿no? Todos aquellos que decían entre paréntesis 31 de marzo de 2025, justamente son aquellos controles que la norma en la versión 4 los considera como opcionales, ¿no? O como buenas prácticas hasta esa fecha. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo certifique en versión 4, hay una mezcla, ¿no? Hay controles que ya me está pidiendo de inmediato y hay otros que no, ¿no? Que yo tengo incluso un tiempo para poder implementar esos controles. Bueno, creo que esa era la última. No sé si queda espacio para preguntas, pero de todas formas dejo ahí en pantalla, ahí están los datos de contacto de Alma, por si requieren, ¿no?, mayor información respecto a esto. Sí, tenemos casi un minutito, Cris, por si alguien quiere hacer una pregunta, la pueden mandar por correo o aquí en este chat para poderlos apoyar. Agradecerles a todos su participación. No sé si alguien quiera comentar algo, si todo está bien. Se está pensando en mandar un certificado de asistencia. Si me mandan a mi correo su nombre, apellido, como quieren que aparezca en este diploma y se pueda gestionar, se los voy a agradecer mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat, algo que quieran comentar? Al parecer no. Parecer no. Al parecer no. Solo Veo quizá agregar algo también que quizás no se tocó en esta presentación, también solo para que lo consideren, que es algo que ya nos hemos venido dando cuenta con la versión 4. Aparte de incluir nuevos controles, por ejemplo, todas aquellas entidades que están haciendo un SAC C, por ejemplo, o un SAC A, no sé.
ahí también PCI aprovechó de actualizar esos SAC, ¿no? Porque ustedes saben que los SAC al final son, en el fondo, lo que dice PCI, ok, tu canal cumple con esta condición, por lo tanto, aquí aplicaría, ¿no? Un SAC A, por ejemplo, un SAC C, un SAC AEP, por ejemplo. Y en el fondo lo que PCI lo que hace es, ok, por lo tanto, son estos subconjuntos de controles los que aplican, ¿no? Ok. Eso en la versión 4, PCI también aprovechó de actualizar los SAC, y ahí la verdad que hicieron como una mezcla también. Al actualizar el SAC, incluyeron controles nuevos, pero no solamente eso, sino que también algunos controles que ya existían en el 3.2.1, que no estaban dentro del SAC, los tomó, bueno, en algunos casos, ¿no? Los tomó y lo incorporó al SAC, controles que ya existían de siempre. Entonces, para que tengan ojo también, porque también hay un impacto ahí en los SAC que no tiene que ver solamente con controles nuevos, sino que también son controles antiguos que, ¿no? que también se agregaron, ¿no? Aprovecharon de actualizar eso. Entonces, también para que lo consideren, porque ahí también hay un impacto, ¿no? Respecto a la actualización de los SAC. Muy buen punto, Cris. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Claro que sí, Saúl.